Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver el modificador de accesibilidad public y private. Empecemos primero haciendo un programa. Les propongo pensar en una clase de persona que tiene un nombre, un apellido, un documento de identificación, una edad, tiene un método presentarse. Instanciamos una persona, p1.nombre, misa, p1.apellido, p1.dni, p1.edad. Bueno, ya está. ¿Qué pasó? Ah, porque era un string. Ahí está. Como el DNI no va a hacer operaciones matemáticas, guárdalo como un número medio que no tiene mucho sentido. Bien, y P1 new persona. Ya tenemos creado el objeto y le pasamos todos los atributos que lo describen: nombre, apellido, DNI y edad. Bárbaro. Y tengo el método presentarse que va a dar datos sobre ese objeto. P1.presentarse. Bueno, lo corremos. Me llamo Misa Más, mi DNI es 1234, tengo 32. Perfecto. Bien. Maravilloso. Y ahora empecemos por razonar algunas cosas. Quizás yo, o para el sistema que estoy planteando, la edad no me interesa o no quiero que se pueda modificar desde el código que está exterior a mi clase. Es decir, esta llavecita inicia la clase, esta llavecita cierra la clase. Entre esta llavecita y esta llavecita, todo lo que yo acá creé lo voy a poder acceder. En principio pensemos que lo voy a poder leer y escribir siempre. Si yo estoy afuera del código de esta clase, o sea, afuera de estas llavecitas, yo puedo querer poder acceder a una variable, por ejemplo nombre, por ejemplo apellido, por ejemplo DNI, por ejemplo edad, para ponerle un valor, como lo estoy haciendo en este caso, o para poder consultar su valor, como vimos en el video anterior. Y a veces puedo no querer que eso sea válido, puedo no querer acceder de esta manera. Quiero hacerlo solo a través de métodos específicos, por ejemplo, un método que me dé esa información, o un método getter o un método setter. Para poder restringir el acceso a un atributo o a un método en una clase, vamos a utilizar el modificador de accesibilidad private. Entonces, si yo hago private el nombre, private el apellido, private el DNI y private la edad, entonces ya no voy a poder accederlo de esta manera. Esto va a ser incorrecto. Entonces esto lo dejo comentado porque no lo puedo hacer así. ¿Y cómo lo puedes hacer? Ah, qué buena pregunta. Bueno, lo voy a hacer a través de un método que se llama setter. Es decir, si yo deseo de que un atributo privado sea modificado desde afuera, voy a crear un método público para poder setear ese valor. Por ejemplo, voy a hacer un método para setear el nombre. Le voy a llamar setNombre. Entonces setNombre va a recibir obviamente un string, que es el string que voy a dejar que se guarde dentro del atributo nom. Y ese atributo que está guardado en nom lo voy a poner, esa variable nom, que es un argumento del método setNombre, lo voy a guardar en el atributo de la clase nombre. De esa forma puedo acceder a un valor, un atributo que es private. Si quisiera consultar el método desde afuera, haría un método getter, getNombre. Es verdad que el Eclipse y otros entornos de desarrollo ya tienen resuelto que con una combinación de clics yo puedo hacer que estos métodos setters y getters se programen solos, pero como estamos explicando para qué sirven, lo tenemos que programar y en un examen lo tienen que saber hacer, ¿no? O en una entrevista de trabajo. Entonces tengo public void setNombre y public string getNombre. GetNombre, ¿qué hace? Me va a retornar el atributo nombre con el valor que tenga. Entonces, si yo ahora instancio a la persona P1 y le quiero poner un nombre, tengo que llamar al método setNombre y pasarle el nombre. Si quiero saber el nombre de la persona,
puedo consultar ese atributo utilizando el método getter. Eso lo vamos a hacer con p1 punto getNombre. Entonces ahora de esta forma podemos a través de un método setter poner un nombre y a partir de un método getter extraer el valor que tiene ese atributo nombre. Obviamente, como yo no tengo cargado apellido, DNI y edad, porque comenté estas líneas, me aparece que el apellido es null, que no tengo DNI, que la edad es 0. Bien, entonces para cada atributo private deberíamos hacer un setter y un getter. Hay veces que quizás no nos interesa hacer un setter y un getter, porque los valores se cargan de otra manera en nuestro programa. Por ejemplo, a través de un constructor. Podríamos hacer un constructor de la clase persona que reciba el nombre, el apellido y el DNI. Y ese nombre, apellido, DNI y edad lo guardé en nuestras variables nombre, apellido, DNI y edad, que son locales a nuestra clase. Entonces, thisNombre va a ser igual a nombre. El this es un operador de referencia para indicar de que la variable que está a la derecha del punto del this pertenece a la clase donde el código está escrito. Vamos a agregarle los iguales y apellido, DNI y edad. Obviamente que para este constructor que acabo de escribir a mano, el Eclipse y otros entornos de desarrollo tienen también la opción de hacerlo de forma automática. Bien, y ahora vamos a construir nuestro objeto persona a través del constructor persona. Noten que me apareció un error. Este error que apareció, ¿por qué es? Porque yo definí un constructor de forma explícita pasándole argumentos. Cuando uno eso lo hace, Java deshabilita, o el lenguaje implícitamente ya no reconoce a su constructor implícito. El constructor explícito es el que no recibe ningún argumento, que sería este. Como yo estoy utilizando el constructor que no recibe ningún argumento y lo deshabilité porque hice un constructor explícito que sí recibe argumentos, entonces me da un error en esta línea. Si yo sigo querer construir objetos sin pasarle nada al argumento, tengo que hacer explícito el constructor implícito. Di unos segundos para que caigan con eso. Bueno, ahora vamos a crear la persona y le vamos a pasar todos los datos. Le voy a pasar un nombre, le voy a pasar un apellido, le voy a pasar un DNI y una edad. Voy a comentar la línea que setea un nombre, la línea que utiliza un getter para consultar el valor de un atributo privado. Entonces ahora el método presentar me dice, me llamo Misa Mase, mi DNI es 1234 y tengo 32 años. Se lo pasé a través del constructor. Estos son métodos, son atributos privados. Entonces a través de un constructor, como el constructor está dentro del código de la clase, está dentro de las llavecitas de la clase, el constructor recibe un nombre, un apellido, un DNI y una edad, lo recibe en la línea 8, y lo mete en el atributo nombre, apellido, DNI y edad, que son locales a el objeto que estamos instanciando. De esta forma entonces vimos cómo los atributos pueden ser públicos o privados, y según eso nosotros podemos restringir el uso de o el acceso, mejor dicho, a atributos de un objeto. En el próximo video vamos a ver los modificadores public y private para los métodos.